Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Una conversación sin educación termina en discusiones subjetivas. Una conversación con educación contempla el cosmos, la vida y el respeto. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita multiplicar dos números por el método de las sumas sucesivas. Se plantea la solución en un programa de 43 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. Las librerías son repositorios de funciones que se usan en los programas. Esta librería Foundation es una librería general de Objective-C que permitirá efectuar operaciones de entrada y salida de datos, manejo dinámico de la memoria y el uso de otras funciones como las matemáticas. También se pueden importar las librerías de C++ o de C, ya que Objective es derivado del lenguaje C, por eso es compatible hacia abajo con estos lenguajes. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar un problema usando atributos y comportamientos, logrando la reutilización y estandarización de código fuente que permite crear programas más flexibles, portables y de mejoramiento continuo. Para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código: la interfaz y la implementación. En la interfaz se indica la estructura del objeto, es decir, se declaran las variables de instancia o los atributos y se declaran también los métodos o comportamientos de un objeto. Y en la implementación se programa cada uno de los métodos o de los comportamientos, se implementan los métodos de la clase. Vemos entonces entre la línea 6 a 8 la interfaz. Entonces la interfaz va entre las directivas @interfaz y la directiva de compilador @end. Entonces la interfaz y la implementación pueden ir en archivos apartes con extensión .h y .m respectivamente. Esto cuando se necesite crear un programa con varias clases que se necesiten reutilizar. Por eso sería conveniente hacerlo por aparte para que se invoquen. En este caso se hace en un archivo conjuntamente la interfaz, la implementación y el main. ¿Sí? Entonces en la interfaz línea 6, una vez establece la directiva, seguidamente va el nombre de la clase, en este caso producto entre dos números. Luego dos puntos y a continuación hacemos referencia a la clase principal o la clase madre de Objective-C en ese object. Y acá entre llaves vamos a declarar las variables globales de la clase o a instanciar o a declarar mejor las variables de instancia. En este caso la variable de instancia es de tipo entero llamada producto. Recuerde que estas variables de instancia son las variables globales de la clase, o sea, variables que pueden ser accedidas desde cualquier método que se implemente. ¿Sí? En este caso, producto lo que hace es hallar entonces el producto usando las sumas sucesivas y mostrar el resultado. Vamos ahora a declarar el método que vamos a usar en la línea 7. Entonces, para declarar un método se usan 4 pasos o se siguen 4 pasos. Primero se indica el nivel del método, luego el tipo de dato que retorna la función, luego el nombre de la función y luego los parámetros que recibe la función o el método. En este caso entonces el nivel será un menos, que indica entonces que es un método de instancia. Para métodos de clase se usa el símbolo de suma. Luego el tipo de dato que retorna, en este caso no retornamos valor, sería void. Y ejecutar es el nombre del método. Los parámetros que recibe esta función son entonces a y b, dos variables de tipo entero. Observe que acá se usan dos puntos para separar cada parámetro o valores que recibe esta función.
no comas sino dos puntos, y ya sabe que cada parámetro tiene un tipo y un nombre, en este caso de tipo entero las variables a y b. Así entonces se declara en Objective-C los métodos. Entonces ahora vamos a ver la implementación. Ya se declararon las variables, los atributos y los comportamientos. Recuerda que los atributos son las variables de instancia y los comportamientos son los métodos de la clase. Vamos ahora a programar los comportamientos, o sea, los métodos. Entre las líneas 10 a 26 en la implementación va entre las directivas @implementation y la directiva del compilador @end. Lo primero que se hace en la implementación es importar la interfaz, ya que para poder programar un método, este debe haber sido declarado. Entre las líneas 11 a 17 vemos el constructor o el método init. Ese es el método por defecto de cada clase. Aquí lo que se hace es inicializar las variables de instancia. Aquí vemos entonces en la línea 14 a producto le asignamos 0, ya que esta es una variable de tipo acumulador que debe estar inicializada. Y self es una variable que permitirá acceder a cada atributo de la clase por medio de esta variable. Y entre las líneas 18 a 25 vemos el método que declaramos manualmente, o sea, el método ejecutar. Observe la cabecera de este método, línea 18, es exactamente igual a como se declaró en la interfaz, en la línea 7. Solo que no termina con punto y coma porque no es una declaración sino una implementación. Obviamente va entre llaves todo el código o la lógica del programa, de la programación de este método o función. Vemos entonces la lógica de este método entre las líneas 20 a 24. Lo que hace es multiplicar o hallar el producto entre los números A y B usando las sumas sucesivas. Le invitamos a visitar la tutoría producto entre dos números en TurboC para entender línea por línea cómo funciona esta lógica. El programa es exactamente el mismo, lo único que cambia es que se usa NSLog, que es una función propia del entorno y la arquitectura de Objective-C. Esta función permite mostrar información por pantalla, similar a fprint de TurboC. Y se usa arroba cuando se va a hacer referencia a cadenas de texto. Bien, entonces ya tenemos la implementación y tenemos la interfaz, o sea, se declararon los atributos y comportamientos y se programaron los comportamientos. Para darle vida entonces a esta clase y ponerla en funcionamiento, entonces vamos a instanciar objetos o crear objetos que invoquen estos métodos. Eso se hace en el main, entre las líneas 28 a 43. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces, entre el main, línea 30 a 35, se declaran dos variables de tipo entero A y B y se pide al usuario que ingrese estos dos valores. Por estos dos valores A y B, lo que se hace es invocar al método ejecutar enviándole estos argumentos. Primero hay que entonces instanciar objetos de la clase producto entre dos números. Entonces, para instanciar objetos en Objective-C, vemos acá en la línea 37, se pone o se define el nombre de la clase, en este caso producto entre dos números, seguida de asterisco y seguida del nombre del objeto, en este caso OBJ. Aquí lo que se hace en realidad es crear un puntero que apunte a un objeto de la clase producto entre dos números. O sea, OBJ es un puntero que apunta hacia un objeto de la clase producto entre dos números. No es en sí un objeto, sino un puntero. Y entonces lo instanciamos, le asignamos entonces el producto entre dos números seguida de la palabra alloc e init. Alloc lo que hace es reservar memoria dinámica. Init lo que hace es invocar el constructor de la clase producto entre dos números. Entonces, para programas donde usted no necesite enviar argumentos o parámetros al constructor, usted puede usar o reemplazar alloc init por new. Ya tenemos el puntero, entonces ahora vamos a invocar el método ejecutar. Observe que para invocar un método simplemente entre corchetes
indicamos el nombre del objeto, en este caso obj, seguida del método que vamos a invocar, en este caso ejecutar. Y luego enviamos los parámetros o argumentos que recibe este método. Vemos que este método recibe dos variables o dos parámetros, A y B. También van separadas por 2 puntos, esa es la notación que se usa en Objective-C. De esta manera entonces se invoca ejecutar y se envían los valores A y B. Y por último, línea 40, se invoca el método Relays. Relays lo que hace es limpiar la memoria dinámica usada en el programa. Esta función se invoca siempre al finalizar la lógica del programa. Pero Objective-C tiene la RC, que es un manejador interno de memoria, que también lo que hace es liberar la memoria al finalizar. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita multiplicar dos números por el método de las sumas sucesivas. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.